Manténgase un momento de pie y oremos. Cierre sus ojos. Padre, te damos gracias, Señor, porque tu presencia, Señor, está en este lugar. Te honramos, te bendecimos, Señor, y oramos, Señor, para que tú traigas revelación, Señor, a nuestro corazón. Tu palabra dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, y llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Padre, declaramos, Señor, que los pensamientos son liberados en esta hora, que todo lo que se levanta en contra del conocimiento de Dios, en contra de que tu pueblo camine bajo la bendición de Dios, y toda palabra y mentira que trata de robar la herencia en Cristo Jesús y detener y frenar el avance de tu pueblo, Señor, declaramos que en esta noche, Señor, es removido, Señor, por la autoridad de tu palabra, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Y el pueblo de Dios dice amén. Denle el fuerte aplauso al Señor. Y puede tomar su lugar. Y le digo de una vez, vaya tomando notas, por favor. Voy a enseñar en esta noche porque la palabra de Dios dice: mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. La falta de conocimiento hace que el pueblo de Dios se extravíe. Y voy a ir un poco rápido con las citas. No me voy a detener mucho para que las busque, pero anótelas, por favor, porque el tiempo es corto y necesitamos avanzar en la palabra. En 1 de Samuel capítulo 4 encontramos la triste historia de la derrota de los israelitas contra los filisteos. Dice la palabra que los filisteos vinieron en contra del pueblo de Dios, y dice que se pusieron frente a la ciudad, y entonces los israelitas salieron a la batalla para enfrentar a los filisteos, los cuales lo estaban persiguiendo, oprimiendo. Y dice la palabra que cuando ellos vieron la multitud de los filisteos que era y estaban ahí, entonces ellos pidieron que el arca del pacto, donde la presencia de Dios se manifestaba, entonces la trajeran al campamento, la trajeran donde el ejército estaba. Y dice que los dos hijos del sumo sacerdote Elí tomaron el arca, porque también eran sacerdotes, y cargaron el arca y la llevaron a donde estaba el campo de batalla. Y dice la escritura que cuando los israelitas vieron que el arca venía, ellos sabían y creían que la presencia de Dios estaba en medio de ellos. Entonces empezaron a gritar y empezaron a levantar gritos y voces de júbilo, dice la palabra. Y entonces, pero era algo tan fuerte, tan explosivo, de alegría, de gozo, porque el arca del pacto estaba en medio de ellos y ellos creían que Dios estaba ahí. Dice que la tierra comenzó a temblar a causa de tanto grito, de tanto alboroto que el ejército hacía. Entonces los filisteos escucharon eso y se llenaron de miedo, se llenaron de temor, porque dijeron: ¿qué son todas estas voces de júbilo, de alegría? Y alguien por ahí dijo: es que el arca del pacto ha llegado, el Dios de los israelitas se ha presentado. Dice, y ese es el Dios que derrotó a los egipcios en el desierto, y que los destruyó. Es el mismo Dios. Dice que ellos tuvieron miedo y estaban atemorizados, porque decían: el Dios de los israelitas ha llegado. Y dijo: ¿qué vamos a hacer? Ya no la libramos. Pero entonces dijeron los filisteos: esforcémonos y demos la mejor pelea, la mejor batalla. Estoy parafraseando. Y entonces dice que se esforzaron, y esa tarde o ese día el pueblo de Israel fue derrotado y ellos perdieron la batalla. No solamente eso, sino el arca del pacto, el arca del testimonio, donde la presencia de Dios se manifestaba, fue robada por los filisteos. Los hijos del sumo sacerdote Elí, ellos murieron, los dos en ese lugar fueron asesinados. Su padre Elí, que era viejo y pesado, dice que cuando escuchó que el arca del pacto había sido robada y lo que le había pasado a sus hijos, estaba sentado, y dice que se fue de espaldas
y se desnucó porque era un hombre viejo. No solamente eso, y estoy hablando del linaje de los sacerdotes, del liderazgo para el pueblo. No solamente eso, sino que la esposa de uno de sus hijos, ahora viuda, cuando escuchó lo del arca del pacto y escuchó que su esposo estaba muerto y que Elí también se murió, cayó y se desnucó. Ella estaba embarazada de su esposo, y como ya estaba muy avanzada, le vinieron los dolores antes de tiempo. Y entonces ella le sacaron literalmente al hijo, pero ella dice que ya no entendía nada, ya estaba completamente ida por el dolor y el sufrimiento que estaba pasando en ese momento. Y dice que solamente reaccionó un poco y le puso un nombre al niño y dijo: por cuanto la gloria de Israel ha sido quitada. Y entonces eso fue una trágica derrota. Pero ¿por qué pasó esto? Si el arca del pacto donde Dios se manifestaba estaba ahí, y todos tenían como esta palabra y el mensaje de este día, Dios me lo dio la semana pasada mientras que estaba la alabanza, la adoración, y me llevó en ese momento a la escritura. Y cuando leí esta escritura, entonces mi corazón se llenó de temor y temblor, un temblor santo. Y entonces sacudió completamente mi espíritu. ¿Por qué? Porque ellos estaban seguros de que Dios, y estaban haciendo toda una alegría y un gozo porque el arca del pacto estaba. Pero ellos sufrieron derrota. Y muchas veces nosotros venimos, alabamos, cantamos, y las bocinas a todo lo que dan, y gritamos y chiflamos y hacemos todo una alabanza y adoración, y con mucho júbilo danzamos, y hay banderas y panderos y todo. Pero el resto de la semana estamos sufriendo derrota: finanzas, familia, pleitos, golpes, violencia en el hogar, situaciones donde el enemigo viene y roba, pierdes en el negocio, dice la palabra, recibes tu jornal en saco roto. Y entonces, ¿por qué? Aunque adoramos y alabamos a Dios, ¿por qué vienen estas derrotas y estos problemas? Porque los portadores del arca, que eran los sacerdotes, eran unos sinvergüenzas. Y literalmente el liderazgo de la nación era un liderazgo corrupto, un liderazgo que solamente jugaba a ser el pueblo de Dios, pero vivía constantemente en pecado. Y el mayor de los pecados del pueblo era que se habían inmiscuido con la idolatría, y cuando se metieron en idolatría, se sumieron en la embriaguez de su propia vanidad. Y entonces por eso es que el pueblo fue derrotado, y por eso es que el sacerdote Elí, sus hijos y su descendencia fue cortado y fue raído ese día, para que no hubiera más personas que sirvieran de su casa ese día. Y entonces surge la pregunta, y la duda y pregunta que tenemos que hacernos es: ¿qué es lo que nosotros estamos viviendo? Y si las derrotas y los problemas y aflicciones de la vida no tendrán que ver con el estilo de vida oculto, o con las cosas que nosotros hacemos, no cuando estamos en la iglesia, sino cuando no estamos en la iglesia. Porque cantamos, alabamos y adoramos, pero lo que nosotros hacemos muchas veces, el resto, es lo que nos mete en problemas. Y el mayor problema que ellos tenían era la idolatría. Y lo que voy a hablar en esta noche es cómo cortar la maldición de la idolatría. Yo sé lo que están pensando muchos de ustedes ahora, que ya son cristianos, que ya no hay idolatría, y que la idolatría, la adoración a los ídolos, santos, vírgenes, todo eso se quedó atrás. Pero quiero mostrarle con la palabra de Dios y hablarle en esta noche con la palabra de Dios, porque los apóstoles hablaron precisamente a la iglesia de Jesucristo. La iglesia, esta palabra no es para gente inconversa, no es para los que no conocen a Dios, es para los cristianos, para la iglesia. Primera de Pedro 4:3 dice: basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que no agrada a los gentiles, dice, lo que agrada a los gentiles, andando en la lascivia, en la concupiscencia, en la embriaguez, en las orgías,
dice disipación, y en abominables, diga conmigo abominables, idolatrías. ¿Qué es abominable? Algo que se vomita, que es tan nauseabundo, es tan asqueroso que se vomita. Y dice la escritura, dice las abominables idolatrías. Gálatas capítulo 5 versículo 19 al 20 dice: y manifiestas son las obras de la carne. Y el apóstol está hablando a la iglesia otra vez. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Ponga atención, idolatría. Entonces la idolatría la encontramos constantemente dentro de la iglesia, y habla y dice que las obras de la carne, y le habla a la iglesia, y una de ellas es la idolatría. Es lo que vamos a ver en esta noche. Primera de Corintios 10:14, otra vez a la iglesia: por tanto, amados míos, huir de la idolatría. ¿Cómo dice? Huir de la idolatría. Entonces vamos entendiendo y vamos viendo que sí hay idolatría en la iglesia. Aunque somos creyentes, somos cristianos, sigue habiendo idolatría. Primera de Juan 5:21, hijitos, guardaos de los ídolos. ¿Guardaos qué? De los ídolos. Tienen que guardarse, tienen que apartarse de eso, y tienen que huir de la idolatría. Cuando dice huir de la idolatría, es que la idolatría es algo que te persigue, porque la idolatría es un espíritu, es un demonio. Y la idolatría es algo que persigue a la iglesia. Y cuando los hijos de Dios no tienen el fundamento y el entendimiento y la revelación de esto, entonces quedan atrapados en la idolatría. ¿Cómo, pastor? Si yo ya no creo en eso. Pero dice: hijitos, guardaos y huir de la idolatría. Es decir, que la idolatría para un creyente, un hijo de Dios, voy a quitar la palabra creyente, porque creyente, tú puedes creer en lo que tú quieras. Pero ser un hijo de Dios, vimos la semana pasada, Dios nos habló de vivir en obediencia a Dios. Y la idolatría no tiene nada que ver con Dios. Y la idolatría no es algo inocente, no es algo que Dios mira bien, es algo que Dios abomina. Dios, dice la palabra, Dios repudia y lo mira nauseabundo en un hijo de Dios. Primera de Corintios 6:16 dice: ¿y qué acuerdo hay en el templo de Dios y los ídolos? El templo de Dios, la casa de Dios. ¿Qué acuerdo hay? Diga conmigo: no hay ningún acuerdo. O sea, no podemos vivir en la casa de Dios y tener comunión con los ídolos. O no podemos estar en la casa de Dios y traer la idolatría a la casa de Dios. Y ahora voy a enseñar y voy a explicar cómo traemos la idolatría a la casa de Dios. Dice: porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán ¿qué? Mi pueblo. Dice que nosotros somos templos del Dios viviente. Entonces no podemos adorar a Dios, porque hablamos de la casa de Dios, el edificio, pero dice la palabra que nosotros somos templos del Espíritu Santo. Dios vive en nosotros. Y no hay ninguna comunión, no hay ningún acuerdo, no hay ninguna sociedad entre el templo de Dios, que es nuestro cuerpo, y dice, y los ídolos. No tiene nada que ver. 17, por lo cual salir de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Wow. Entonces la idolatría hace que Dios no te reciba. Cuando hay idolatría, y vamos a ver qué es la idolatría, pero cuando nosotros vivimos en la idolatría o tenemos nuestros ídolos, Dios no nos recibe. Y nosotros podemos venir a la iglesia, puedes orar y tus ofrendas y tus diezmos, pero es algo que Dios no recibe. Dice: aléjense de eso, no toquen lo inmundo, y está hablando de la idolatría. Dice: y entonces yo lo recibiré. Entonces cuando nosotros estamos en idolatría, nosotros nos metemos en problemas con Dios, y cuando nosotros queremos acercarnos a Dios, Dios nos resiste. Y a veces decimos: no, es que el diablo estoy luchando y están contra mí, no sabe, pastor, la opresión y los demonios. Y a veces no son los demonios, a veces no es el diablo, a veces es Dios que está resistiendo. Porque cuando queremos acercarnos y vivimos y estamos en la idolatría, Dios nos mira, no mira la sangre de Cristo,
sino lo que mira, nos mira nauseabundos, nos mira, dice, algo que abomina, algo que a Dios le da asco. Wow, pastor, qué palabras tan fuertes. Esto es algo serio y esto es algo muy fuerte. Y toda la semana estuve orando, intercediendo, porque hay paradigmas y hay mentiras que tienen que ser borrados y tiene que venir luz y revelación a nuestro espíritu de la verdad de la palabra de Dios. Amén. Apocalipsis 21, verso 8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras, dice, y todos los mentirosos. Entonces los idólatras también son mentirosos, es una parte de mentira, ya hoy lo voy a enseñar. Pero dice, los idólatras tendrán su parte en el lago de fuego y azufre, dice, que es la segunda muerte. Wow, espéreme, porque Apocalipsis es Jesús, Cristo resucitado y glorificado, hablando a la iglesia, y le está diciendo a la iglesia que los idólatras y está hablando otra vez, estoy haciendo mucho énfasis en esto, está hablando a la iglesia, te está hablando a ti, te está hablando a ti, a mí, a todos nosotros. Y dice que si nosotros somos idólatras, nosotros pensamos que porque venimos a la iglesia vamos a estar en la presencia de Dios, pero la idolatría, dice la palabra, otra vez habla a los creyentes en la iglesia. Los idólatras tienen su parte, y su parte es el lago de fuego, es el infierno. No lo está diciendo un apóstol, no lo está diciendo un pastor ni un profeta, es las propias palabras de nuestro Señor Jesucristo hablando a la iglesia. Entonces pensamos que tenemos un boleto seguro para la salvación y la vida eterna, pero nos damos cuenta que si nosotros continuamos en idolatría y no huimos de la idolatría y no salimos de la idolatría y no nos apartamos de ella, hay un lugar preparado, y no es el trono de Dios, no es la presencia de Dios, no es al lado de los ángeles y los querubines. Los únicos ángeles que van a ver los idólatras son los ángeles caídos, los demonios. Wow. Ídolo, ¿qué quiere decir idolatría? Porque dice la palabra los idólatras. En el griego es eidolatría es en el griego. ¿Qué quiere decir esto? ¿Quién es un idólatra? Es aquel que sirve a un ídolo, el que se rinde a un ídolo, el que adora a un ídolo. Ese es un idólatra, el que está sirviendo. ¿Cómo servimos? Ahora lo vamos a entender. Primera de Corintios 8:4 dice: acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, las cosas que se sacrifican a los ídolos, como por ejemplo como la cultura yo soy mexicano, por eso lo sé y lo entiendo. Los mexicanos, por ejemplo, hay muchos cristianos que todavía siguen poniendo su ofrenda a los muertos. Esa es su comida, su naranja, y le gustaba el cigarro, le pongo el cigarro. Y la botella, le pongo era borrachito, se murió, pero le pongo su botella. Yo era jugador también, y entonces le pongo su baraja y le pongo, y dice la palabra, eso es lo sacrificado a los ídolos. Es que, no sé, prometí una manda y me voy a ir de rodillas, y prometí que iba a pagar esto y que iba a hacer esto y que iba a hacer lo otro. Eso es lo sacrificado a los ídolos. Y cuando nosotros decimos es que es algo que yo apartí, yo prometí a la Virgen de las Canicas, no se crean así. Y es que dije esto, dije el otro, y yo lo tengo que hacer, y tengo que viajar, y eso es lo sacrificado, los sacrificios que nosotros hacemos. Y cuando nosotros estamos sacrificando, el sacrificio es adoración. Cuando nosotros, la alabanza es sacrificio, es fruto de labios que invoca su nombre. Cuando nosotros ofrendamos, es un sacrificio a Dios, porque nosotros lo estamos adorando. Y la adoración y el sacrificio establece el trono de Dios en el pueblo. Pero cuando nosotros sacrificamos a los ídolos, lo que se establece es un trono diabólico y satánico en el hogar, en la familia y en la tierra. Y dice, sabemos que los ídolos sabemos que un ídolo nada es en el mundo. Diga conmigo, un ídolo no es nada. Dice, y no hay más
que un Dios, y es nuestro Dios. Entonces no importa cómo se llame el ídolo. Puede llamarse Buda, puede ser el gatito ese de los, cuando usted va a la comida china y que tiene y por ahí fui a visitar a un hermano cristiano de años y me recibe con un gatito que me hacía. ¿Qué es eso?, le dije. Ay, es que me gusta, mira el gatito cómo se mueve. ¿Sabías que eso es un ídolo? Y eso es un ídolo de los chinos. Pero ella tenía su gatito que se movía. Y entonces, llámele el nombre que quiera. Le puedes llamar la Virgen de la Macarena, le puedes llamar el santo del que quiera, el Cristo de lo que quiera, y le puedes ponerle el nombre que usted quiera. Pero dice la palabra que todos esos ídolos, y le voy a enseñar qué es un ídolo, nada es en este mundo. Diga conmigo, no es nada. Porque solamente hay un Dios verdadero, y ese es al Dios que servimos y seguimos. Amén, den un aplauso al Señor. Entonces, ¿qué es un ídolo? Póngame mucha atención en esto, porque hoy va a aprender qué es un ídolo. Ídolo es primeramente un fantasma o algo semejante, es una apariencia, es aquello que nosotros vemos, por eso es una imagen, es una idea, imaginación. Un ídolo, una imagen para representar a un Dios falso, Dios con D minúscula. Siempre que cuando la Biblia se refiere a Dios, lo escribe con una D mayúscula, porque Él es el único Dios verdadero. Cuando lo escribe con una D minúscula, usted encuentra que son dioses falsos. Y entonces dice la palabra que un ídolo es una imagen, pero una imagen que se hace y se forma en base a un pensamiento. Todo ídolo, toda imagen, todo santo, virgen, Dios, como quiera llamarle, Dios falso, nace en una idea rara y demoníaca y en un pensamiento que se forma y se forja en el infierno, y una persona comienza a formarse una imagen de algo que no existe, pero que para él es muy real y muy verdadero, y entonces lo pone en el lugar de un Dios. ¿Para qué? Para servirle, para adorarle, para caminar en temor hacia ese Dios falso o hacia esa imagen, pero está tomando y suplantando el lugar que solamente le corresponde a Dios, porque es Dios sobre toda la creación, sobre toda la tierra, sobre todo hombre y mujer. Solo hay un Dios verdadero, y ese es el Dios eterno, Jehová de los ejércitos, dice su palabra. Amén. Ahora, Salmo 15, anote por favor, Salmo 15, 4. Los ídolos de ellos son plata, oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. De ahí el cantito, para los que tienen más tiempo. Tienen manos y no palpan, tienen boca y no, algo así dice. Pero dice la palabra que los ídolos son de plata, son de oro. Los ídolos pueden ser de madera, de algún tipo de metal, pueden ser una pintura, pueden ser un tipo de imagen. Dice, son obra de manos. Un hombre o una mujer formó del oro y de la plata, formó una imagen. Pero esas imágenes, dice la palabra, tienen una boca, tienen ojos, pero no pueden hablar y no ven. Verso 6, tienen orejas, mas no oyen. Entonces a esa imagen tú le hablas la imagen. Quiero que vea esto, por favor. Imagine esta botella que fuera un ídolo. Y este ídolo tiene oído, le hacen oídos, pero esta materia de oro o plata no puede escuchar y no puede ver. Dice, tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. Y tan no andan que por eso hay procesiones para cargar al santo, para cargar a la Virgen, porque no tienen pies pero no pueden moverse, porque tienen que sacarlos de su nicho para que poderlo recorrer por el pueblo y maldecir al pueblo y maldecir la tierra, porque ellos mismos no pueden moverse porque tienen pies y no se mueven, dice la palabra. Dice manos pero no, dice no andan, dice no hablan con su garganta. Verso 8, semejantes a ellos son los que lo hacen y cualquiera que en ellos confía. Entonces los ídolos son algo completamente inanimado, no tienen vida.
No hay vida en ellos, no hay nada en el que nosotros podamos hablarle y pueda escucharnos, porque no es más que piedra, barro, metal, papel, y dice, y eso no tiene vida. Lo mismo es los que los hacen, dice la palabra. O sea que ellos no pueden, los ídolos no pueden ver, no pueden oír, no pueden escuchar, pero semejantes son los que lo hacen. Entonces ellos también están sordos espirituales, son ciegos espirituales, que no pueden palpar, que no pueden razonar y que están muertos en vida, dice la palabra. ¿Por qué? Porque estos no tienen vida, y los que lo hacen y los que confían en ellos son semejantes a ellos. Amén. Entonces Isaías 48 verso 3 al 5 dice: lo que pasó ya antes lo dije. Dios está hablando, habla Dios y dice: lo que pasó ya antes lo dije, y de mi boca salió, lo publiqué, dice, lo hice pronto y fue una realidad. Dios está diciendo: yo les dije lo que iba a pasar, se los anuncié, prontamente lo hice, lo cumplí, se convirtió en una realidad. Diga conmigo: una realidad. Verso 4 dice, por cuanto conozco que tú eres duro, dice, y barra de hierro tu cerviz y tu frente de bronce. En otras palabras dice: porque ya conozco, te estoy diciendo esto y te lo estoy anunciando porque ya sé, duro de cerviz, ya sé que eres un rebelde y un obstinado. Por eso te estoy hablando esto, dice verso 5, te dije ya hace tiempo, antes lo que sucedería, te lo advertí, para que no dijeras: mi ídolo lo hizo, mis imágenes de escultura y de fundición mandaron todas estas cosas. Entonces muchas de las veces le damos el crédito a los ídolos que nosotros formamos. Le damos el crédito a alguien más o algo más de lo que Dios está haciendo. Dios te dijo: yo te voy a dar, yo te voy a bendecir, yo te voy a engrandecer, y te lo estoy anunciando con anticipación. Ahora lo estoy haciendo, lo hago pronto, y lo estás viendo, realmente se está manifestando en tu vida. Pero ahora tú dices: yo te lo dije que pasaría, te lo anuncié, te lo cumplí, y ahora dice la palabra, tú se lo atribuyes a alguien más. Es que el patrón, es que la Virgen de las Canicas, y es que yo creí, y es que no, es que sabe una cosa, es que mi mamá es muy creyente y le llevó la ofrenda al santo negrito y al santo de esto y al santo del otro, y no, y ese es poderoso, porque mire, ya estoy sano, ya estoy libre, ya estoy. ¿Por qué dices eso? Si su palabra, dice la palabra, Él te lo anunció, Él te lo habló, y después de que Él te bendice, le das el crédito a alguien más, o te das el crédito tú mismo de todas estas cosas que ahora Él trajo a tu vida. Oh, mira cómo me está yendo bien, cómo prospero, es que ya me hice más bueno, más inteligente. Y toda la vida fuimos unos brutos que no avanzábamos, y llegamos todos arruinados, todos quebrados al Señor, con problemas en la familia, problemas de salud. Y ahora que Dios hizo las cosas, y entonces, yo soy el que lo hago. ¿Y por qué si lo pudiste hacer, tú no lo hiciste todos los años de tu vida sin Cristo? Ahora, ¿por qué dices que lo hiciste tú, que lo hizo alguien más, que alguien más te favoreció, o que un ídolo, una imagen o una virgen te hizo el favor, te hizo el milagrito? Y vas a aprender algo, que esos milagritos que tú atribuyes son los más caros que vienen a tu vida. Y entonces dice la palabra que no debemos de atribuirle a un ídolo, a una imagen o a nosotros mismos lo que Dios hace en nuestra vida. Tengamos temor de Dios y no traigamos la idolatría a la casa de Dios, ni podemos vivir idolatrizando. Esta es una forma de idolatría. Una forma de idolatría es darle el crédito a alguien más cuando es Dios el que hace todas las cosas. No es un ídolo el que te hizo que te levantaras esta mañana. Tus pulmones están llenos de aire y tu cuerpo trabaja como un relojito y se mueve exactamente porque Dios te tiene con vida. Y esta mañana comiste, tienes zapatos, tienes ropa, tienes un techo, porque Dios es el que te bendice. No lo atribuyas a nadie más.
No lo atribuyas al patrón, al jefe, al negocio, a lo que tú haces. Porque las cosas, nos formamos una imagen, idolatrizamos a veces la empresa. Porque lo que tú le das tu tiempo, tu sacrificio, sacrificas tus hijos, sacrificas para un negocio, para una empresa. Sacrificas el tiempo de Dios y le estás dando tu tiempo, tu vida. Ese es tu ídolo y ese es tu Dios. Y hay mucha idolatría que hay, pero tenemos que apartarnos de ella. Isaías 63, verso 3. Isaías 63. ¿Cuánto silencio escucho hoy? El que sacrifica buey es como si matara a un hombre. Escucha esto. El que sacrifica un buey y lo está sacrificando a un ídolo, dice Dios, es como si matara a un hombre. No porque esté matando a un hombre, pero es un pecado que Dios lo mira de la misma manera. El que sacrifica un buey, el que sacrifica oveja, dice como si degollara a un perro. Dice, el que hace ofrenda, diga conmigo ofrenda, como si ofreciere sangre de cerdo. El que quema incienso, el incienso es la adoración, como si bendijese a un ídolo. Dice, y verso 4 dice también, dice, porque escogieron sus propios caminos, su alma amó sus abominaciones. Verso 4, también yo escogeré para ellos escarnio. ¿Qué? Escarnio. Y traeré sobre ellos lo que temieron, porque llamé y nadie respondió, hablé y no oyeron, sino que hicieron lo malo delante de mis ojos y escogieron lo que no me agrada. Dice, ustedes cuando sacrifican, cuando presentan a los ídolos, cuando presentan este tipo de idolatría, dice la palabra, yo escogeré para ustedes y les enviaré escarnio, dolor, sufrimiento, angustia. Entonces te das cuenta que hay mucho dolor, mucha angustia en las familias, en la tierra, y el producto de eso es la idolatría que hay en la tierra, es la idolatría que hay en una nación, pero también la idolatría que hay en la iglesia causa dolor y causa escarnio. Y traeré sobre ellos, dice, lo que ellos temieron, precisamente es lo que voy a traer sobre ellos. Wow. Es que Señor, yo tengo temor de esto, tengo temor de aquello, y el Señor lo sabe. Y cuando vivimos en la idolatría y vivimos sacrificando, haciendo sacrificios para la idolatría, dice la palabra que dice que vendrá escarnio, y dice la palabra que lo que tú te temes y le tienes tanto miedo es lo que te va a venir. Por eso hay gente que no sale de la enfermedad y que la enfermedad se instala en su casa y la enfermedad no se va. Yo siempre jugando digo, brincan como piojos en su casa. Los piojos, mira que nomás se junta poquito y le brinca de cabeza en cabeza. Así la enfermedad, se enferma uno, todavía no sale y el otro ya está enfermo, y el otro está enfermo de esto, enfermo del otro, y todavía no sale de la enfermedad cuando ya tiene el problemón financiero, y no sale del problema financiero cuando ya tiene problemas con sus hijos. Eso es el escarnio que viene, y son los problemas que se manifiestan cuando nosotros seguimos en la idolatría. Entonces, ¿qué es un ídolo? Un ídolo es lo que tú le sacrificas y tú le presentas ofrendas, lo que le das tu tiempo, eso es tu ídolo. Lo que tú le das tu atención, lo que tú le das tu dinero, lo que tú le das tu corazón, eso es un ídolo. Y cada uno formamos, tal vez ya bajamos de la pared las vírgenes y los santos, pero cada quien nos formamos. Eso, un ídolo es una imagen, un pensamiento en el que nosotros formamos una forma de vida. Y cuando tú le das tu tiempo a algo, y cuando tú le das tu atención, tú le das tu dinero, eso se convierte en un ídolo, en un Dios para ti. Y eso es lo que te dicta si vives o no vives, lo que puedes hacer y lo que no puedes hacer. Todo lo que tú le das el lugar que le corresponde a Dios, eso es un ídolo. Y entonces, y a veces la idolatría viene muy de la mano con la superstición. A veces hay muchos creyentes y cristianos que todavía siguen en la superstición y traen sus amuletos, que para el mal de ojo, y nunca he entendido qué es eso, pero que si el mal de ojo le da, traen sus
sus crucifijos, no una cruz, sino traen un Cristo crucificado, muerto. Y quiero decirte que tu Cristo no está muerto. Él venció la muerte y resucitó al tercer día y está sentado a la diestra del Padre. Pero a veces se traen los crucifijos cristianos todavía, que traen el escapulario, que traen el rosario colgando como un amuleto de la suerte que me cubra, que me proteja. Lo que te estás poniendo encima es un demonio, y te lo voy a mostrar. Como el rosario, yo fui católico y fui monaguillo, me las sé todas esas. Un rosario tiene 10 bolitas chiquitas, es un rezo a la Virgen, cada una y una. Lo que tú le das tu corazón, eso es un ídolo. Y cada uno formamos, tal vez ya bajamos de la pared las vírgenes y los santos, pero cada quien nos formamos. Eso, un ídolo es una imagen, un pensamiento en el que nosotros formamos una forma de vida. Y cuando tú le das tu tiempo a algo, y cuando tú le das tu atención, tú le das tu dinero, eso se convierte en un ídolo, en un Dios para ti. Y eso es lo que te dicta si vives o no vives, lo que puedes hacer y lo que no puedes hacer. Todo lo que tú le das el lugar que le corresponde a Dios, eso es un ídolo. Y entonces, y a veces la idolatría viene muy de la mano con la superstición. A veces hay muchos creyentes y cristianos que todavía siguen en la superstición y traen sus amuletos, que para el mal de ojo. Y nunca he entendido qué es eso, pero que si el mal de ojo le da, traen sus crucifijos, no una cruz, sino traen un Cristo crucificado, muerto. Y quiero decirte que tu Cristo no está muerto. Él venció la muerte y resucitó al tercer día y está sentado a la diestra del Padre. Pero a veces se traen los crucifijos cristianos todavía, que traen el escapulario, que traen el rosario colgando como un amuleto de la suerte que me cubra, que me proteja. Lo que te estás poniendo encima es un demonio, y te lo voy a mostrar. Como el rosario, yo fui católico y fui monaguillo, me las sé todas esas. Un rosario tiene 10 bolitas chiquitas, es un rezo a la Virgen, cada una y por cada 10 una grande que hay que rezarle al Padre. Entonces 10 oraciones a la Virgen, una al Padre. Dígame si usted a quién le están dando la primicia, quién es el más importante, quién es el que gobierna sus vidas. Usted no necesita un escapulario con imágenes. Aquí traigo la estampita de esto, la estampita del otro. No es eso es superstición, y la superstición es una hermanita de la idolatría. Entonces, cuidado con eso. Amén. Jeremías 16:18 dice: pero primero pagaré el doble de su iniquidad y su pecado. O sea, viene el doble. Porque contaminaron mi tierra con los cadáveres de sus ídolos, y de sus abominaciones llenaron mi heredad. Dice la palabra: contaminaron la tierra. Diga conmigo: contaminación. ¿Se da cuenta que la tierra es contaminada con los ídolos? Y hablar de contaminación es maldición sobre la tierra. Quien vive en idolatría y quien mete un ídolo a su casa, no importa que se lo regaló su mamá, su abuela, y es que, pastor, usted no entiende, si yo bajo la Virgen, bajo el santo y lo saco de mi casa, pierdo la herencia, pierdo el terreno. Pues más vale que no tenga terreno y no que tenga un terreno maldito. Más vale que su casa sea una casa de paz, llena del Espíritu Santo y llena de bendición, y no una casa que herede una casa contaminada con maldición, contaminada con muerte, con enfermedad. Dice: contaminaron con los cadáveres de sus ídolos. ¿Por qué? Porque Dios lo mira así, que están muertos. Y dice: no, es que si se va a enojar mi abuela, me va a desheredar mi abuela. Guarden silencio, por favor. Me va a desheredar mi abuela, me va a desheredar y voy a perderlo todo. Es mejor quedarse solo con Dios y con la bendición de Dios, y que Dios lo bendiga y que Dios lo prospere y Dios lo levante de la nada,
que estar esperando, es que mi familia, mis tíos, mis abuelos, deje que los muertos entierren a sus muertos, deje que vivan en idolatría, deje que vivan en lo que ellos están viviendo. Pero a usted Dios lo sacó de esas maldiciones, cortó la maldición sobre su casa. Y su casa no va a vivir en enfermedad, no va a vivir en muerte repentina. Sus hijos no van a nacer con retraso, sus hijos no van a nacer maldecidos, porque usted, la maldición se cortó sobre su vida, porque Cristo cortó toda maldición en la cruz del Calvario. Dele un fuerte aplauso al Señor. Usted tiene que tomar una decisión. Por eso dice, miró que dijo: los cobardes no entrarán en el reino de los cielos. No puede ser cobarde, no puede tenerle miedo a la suegra, no puede tenerle miedo que los cobardes no entrarán al reino. Y peor aún, si es cobarde y es idólatra y sigue siendo idólatra por cobarde, por eso dice: doble pago y retribución les traeré. Hay que tener valor y tomarse de Cristo. Y si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Amén. Jeremías 51 dice: ¿sabe una cosa? Yo dije, no voy a predicar, voy a enseñar, pero lo voy a soltar. Hay cristianos que son cristianos hasta que reciben la visita de los abuelos. Vienen a este país, reciben a Cristo, Dios se está glorificando en su vida, pero vienen los papás y entonces dejan de venir a la escuela, a la iglesia, porque dicen: no, es que ¿qué van a decir? ¿Qué van a decir? Es que no saben que ahora soy cristiano. Eres de la secreta. ¿Te avergüenzas de Cristo? Porque si tú te avergüenzas de Él, un día, cuando te quieras presentar delante de Dios, dice su palabra: yo me avergonzaré de ti. Voy a decir: no te conozco. Wow. Diga conmigo: hay que sacar la idolatría. Ni tus padres pueden tomar el lugar de Dios. Los abuelos, la familia no pueden tomar el lugar de Dios en tu vida. Pero si tú te paras firme, tú le crees a Dios, tú y toda tu casa serán salvos. Tu familia, tus padres, tus hijos, tus abuelos van a salir de esas maldiciones, y Cristo se va a glorificar en su vida cuando tú seas valiente. Dice la palabra Jeremías 51, 17, traducción lenguaje al día: la gente estúpida no sabe nada. Los ídolos, dice, son una vergüenza para quienes los fabrican. Sí, así dice la palabra. Por eso, así dice: la gente estúpida no sabe nada. Estoy leyendo la Biblia. Estoy leyendo la Biblia, hermano. La gente estúpida no sabe nada. Los ídolos son una vergüenza para quienes los fabrican. Esas imágenes son un engaño. ¿Son qué? Un engaño. Dice: por supuesto, no tienen vida, nada valen, son pura fantasía. Cuando Dios las juzgue, serán destruidas. Entonces las imágenes son un engaño. Diga conmigo: engaño. No tienen vida, no valen nada y son una fantasía. Esa devoción y esa manifestación de fe hacia estos ídolos, imágenes, santos, vírgenes, y toda clase de dioses, dice, solamente es una fantasía, es algo que no existe. Dice: y son una vergüenza. Diga conmigo: vergüenza. ¿Se da cuenta por qué muchas veces los hijos de Dios son avergonzados? Ezequiel 14, verso 5. Ezequiel 14, verso 5, traducción lenguaje al día: más bien, dice, más bien vas a decirles de parte mía lo siguiente. O sea, escucha esto, Dios está hablando. Ve y diles esto de mi parte: el Dios de Israel dice que ustedes no piensan más que en hacer lo malo y en adorar esos ídolos malolientes. Y también van a adorar esos ídolos malolientes, y también van con el profeta para consultar con el profeta de Dios. Escucha esto: pero como respuesta recibirán el castigo que merecen por adorar a tantos ídolos. Quizás se arrepientan de haberme abandonado por adorar esos ídolos. Entonces, cuando nosotros estamos creyendo y confiando, nosotros decimos: somos cristianos. No lo eres. No vivas una fantasía, porque cuando tú vives en idolatría, hace mucho que dejaste a Dios. Y entonces dice, ¿por qué? Porque mira esto:
porque adoran ídolos y viven en idolatría. Adoran ídolos y viven en idolatría, pero también vienen con el pastor. Pastor, predíqueme, pastor, aconséjeme, pastor, ore por mí. Y dice, yo les voy a dar la respuesta que van a recibir. ¿No es bendición? Dije, me prendes los micrófonos. Vamos a ver qué va a pasar acá. Porque hay gente que se hace figura de todo. Dice, ni de lo que está abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. No puedes que inclinarte a ellas. De imagen, sea un santo, sea un becerro, sea una vaca. Ay, pastor, una vaca, sí. Los hindús, su Dios es una vaca. Y cuando la vaca orina, se ponen atrás y agarran la orina y se embarran todos, se embarran la cara y se lavan la cara con la orina de la vaca. Que por eso dice por eso el Señor dice sus dioses malolientes, cochinos. Y entonces, una vez escuché por la radio un cura que decía, un cristiano con la palabra de Dios le dio esta palabra y le dijo, ¿por qué en la iglesia católica siguen permitiendo y fomentando e instruyendo para que se adore a las vírgenes, los santos y todo esto? Y le dio esta escritura y le dijo, esos son todo tipo de ídolos, imágenes fuera de la iglesia del Señor. Dijo, pero las que son de la iglesia, esas no hay ningún problema. Ese es un bruto que no entiende nada y que no sé cómo enseña, porque si tomara la palabra de Dios se diera cuenta que esta palabra fue escrita 4,000 años antes de que la iglesia católica se fundara, hiciera sus imágenes. 4,000 años antes el Señor dijo, no puedes hacerte imágenes, no puedes adorarlas, no puedes traer colgadas aquí en el pecho o en tu casa, ni ponerlos ahí en tu carro como un amuleto de la suerte, porque dice la palabra que no puedes. Y dice, y no te es permitido. Dice, porque yo soy Jehová, tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres hacia los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. ¿Cómo Dios ve la idolatría? Como que tú estás aborreciendo a Dios. Y dice la palabra que Dios prohíbe estrictamente hacer imágenes, ídolos santos, estrictamente prohibido adorarlas, inclinarte a ellas, estrictamente prohibido hacer rezos a esas imágenes. ¿Por qué? Porque esto trae maldición sobre tus hijos, nietos, bisnietos, tataranietos, hasta 4 generaciones. Muchas de las cosas que nosotros vivimos, pasamos, sufrimos, es la consecuencia de nuestros abuelos, bisabuelos, de la idolatría y la perdición y las abominaciones que vivían en ignorancia, porque no conocían la palabra de Dios. Pero ahora tú y yo tenemos la palabra de Dios. Pero Dios está diciendo, no puedes adorar ninguna clase de imágenes. Amén. ¿Entendemos esto? Oseas 8:4. Anote, Oseas 8:4. Ellos establecieron reyes, pero no escogidos por mí. Ellos pusieron sus propios reyes, sus propios gobernantes. Yo no los escogí. Constituyeron príncipes, mas yo no los supe. De su plata y de su oro hicieron ídolos para sí. Para ellos, dice, para ser ellos mismos destruidos. En otras palabras dice Dios, de lo que yo le di a mi pueblo para bendecirlos, ellos se desligaron completamente de mí, escogieron sus líderes, escogieron sus reyes, sus representantes, nunca me tomaron en cuenta a mí. No nada más eso, con la bendición que yo les di, el oro y la plata que yo les di, se construyeron ídolos. ¿Recuerdas que cuando salieron del pueblo de Egipto, Dios les dijo que les pidieran a los egipcios el oro, la plata, las piedras preciosas, y los egipcios les entregaron todo y vaciaron Egipto de riquezas, y los israelitas los llevaban? Y ¿sabe lo que? Y ese oro y esa plata tenían un fin y un propósito. Era para la edificación del tabernáculo de reunión donde Dios descendería. Pero ellos, nomás se fue Moisés a hablar con Dios al monte, y entonces ellos se fabricaron un becerro de oro para adorarlo, con el mismo oro que Dios les dio para bendecirlo.
Entonces mira, dice la palabra, yo les di el oro, les di la plata, y con eso mismo se han fabricado ídolos. Yo te di la bendición, ahora tienes la casa, tienes el negocio, tienes el carro, y ahí ese es tu ídolo. Porque eso es lo que cuidas, eso es lo que valoras, eso es lo que amas, eso es lo que le das tu corazón, tu atención, y primero tu casa primero, y entonces y al último Dios. Y los fabricaron para su propia destrucción, dice. Entonces no importa qué te fabriques y qué te hagas, tarde o temprano Dios se lo desbarata de un soplido. La idolatría trae destrucción sobre ti, sobre tu casa, sobre tus hijos, sobre tu matrimonio, sobre tus finanzas. Todo es destruido, tu salud es destruida por causa de la idolatría. Yo sé que muchos de ustedes están diciendo, hace mucho que bajé las imágenes, ya la libré. Todavía no termina la predicación. Jeremías 2:29. Como se avergüenza el ladrón cuando es destruido, así será avergonzado la casa de Israel. La iglesia será avergonzada. Ellos, sus reyes, sus príncipes, sus sacerdotes, sus profetas, todo el liderazgo será avergonzado. Dice, que dicen al leño, mi padre eres tú, a una piedra tú me has engendrado, porque me volví, dice, porque me volvieron la cerviz y no el rostro. Dice, porque fueron rebeldes y no me escucharon. Y en el tiempo de su calamidad, escucha esto, en el tiempo de su calamidad, dicen, levántate y líbranos. Le están diciendo a Dios, Señor, levántate, la estoy pasando mal, me pegó el COVID y me estoy muriendo. Señor, me dio el cáncer. Señor, perdí el negocio, la devaluación y el tiempo de calamidad. Señor, levántate, ¿dónde estás? Líbrame. Y Dios te dice, ¿y dónde están los dioses que te hiciste tú? Que se levanten ellos a ver si pueden librarte en el tiempo de tu aflicción. Porque según el número de tus ciudades, oh Judá, fueron tus dioses. Cuando tú clamas a Dios, ve y clámale a la Virgen de las Canicas. Y ve, clámale a tu patrón, a ver si tu patrón te va a sacar de esa enfermedad. Ve, clámale al que no tenías tiempo para mí. No tenías tiempo para servirme, no tenías tiempo para adorarme, no tenías tiempo. Pues ahora dile a tu empresa que te saque de esta situación, que se levante y que te libre de tu aflicción. Dice, porque cuando yo te hablé no me escuchaste. Cuando yo te busqué me volviste el rostro, no me diste el rostro, no me diste la cara. ¿Y cómo vienes ahora y me dices, oh Señor, líbrame? Claro, porque ahora estás metido en un problema, en una situación, quieres que Dios te saque. No seas sinvergüenza. ¿Cuántos están orando para que su pastor enseñe y predique? Pues ahí está. Cuando te formas ídolos e imágenes y las adoras, dice, las adoras, Dios no responde en el día de tu aflicción. La idolatría interfiere tus oraciones. Entonces, ¿por qué no respondes, Dios? Hay que checar el corazón si no hay idolatría en el corazón. Entonces, yo quiero correr, pero el Señor me dice, espera un poquito que quiero redarguir su corazón. Oseas 4:12 al 14. Mi pueblo a su ídolo de madera le pregunta, y el leño le responde, porque espíritu de fornicación los hizo errar, y dejaron a su Dios para fornicar. Sobre las cimas de los montes sacrificaron a esos ídolos, e incensaron sobre los collados, adoraron a esos ídolos debajo de las encinas, de los álamos, dice, y los olmos que tuviesen buena sombra. Por tanto vuestras hijas, póngame mucha atención en esto, por tanto vuestras hijas fornicarán y adulterarán vuestras nueras. Y no castigaré a vuestras hijas cuando forniquen, ni a vuestras nueras cuando adulteren, porque ellos mismos se van con rameras y con las malas mujeres sacrifican. Por tanto, el pueblo sin entendimiento caerá. Dice la palabra, le piden al leño y a la madera, y en la madera le responde. Yo le pedí a la Virgen de la Matatena. Yo le pedí y me respondió, claro que sí.
Es que pastor, usted no se dio cuenta, la Virgen llora. Claro que sí llora. Le salen lágrimas, le sale sangre, le sale, claro que sí. Porque el leño dice, mi pueblo le pregunta al leño y el leño le responde, pero tú crees que es el leño. La figura, dijimos, eso está muerto. No tiene oído, no respira, no tiene nariz, no puede oler, está muerto. Esto está muerto. Ponme atención en esto. Pero dice la palabra que detrás de eso, detrás, no esto, detrás. ¿Por qué responde? Porque hay un espíritu de fornicación detrás de todas las imágenes e ídolos. Y responden cuando el pueblo pregunta, el leño le responde. Pero no es el leño, sino el espíritu de fornicación. Espíritu es un demonio. Y entonces, ¿por qué? Porque cuando tú le preguntas a él, tú dejas de lado a Dios. Y la fornicación se concibe primero espiritualmente. Póngame mucha atención en esto, por favor. Todos los problemas de infidelidad en la familia, todos los problemas de fornicación. La fornicación es cuando hay relaciones sexuales antes del matrimonio. El adulterio es cuando estás casado y tienes relaciones sexuales con quien no es tu esposo, con quien no es tu esposa. Entonces, los problemas de fornicación en los hijos, los problemas de adulterio en el matrimonio. Es que la nuera salió mala y anda de loca. Todos los problemas de infidelidad, de adulterio, de fornicación, de inmundicia sexual, toda clase de desviaciones sexuales y confusiones sexuales que hay en la familia, que hay en los hijos, a veces en la mujer, a veces en el hombre, se originan en una o varias formas de idolatría. Porque dice, ellos adulteraron, porque espíritu de fornicación los hizo errar, los hizo equivocarse. Dice, y entonces sus hijas se fueron a la fornicación, las nueras se fueron al adulterio, y los hombres, dice, también se van al adulterio y se van a fornicar con mujeres que los llevan a sacrificar. Le agarró la locura a la mujer y también el hombre le dio con todo. Ay, ¿por qué, pastor? ¿Por qué si yo soy cristiana? ¿Por qué? Hay que checar el corazón. ¿Por qué mis hijos? ¿Por qué están viviendo esto? ¿Por qué están metidos en la pornografía? Señor, yo oro, yo reprendo, unjo la casa. Tú puedes ungir lo que quieras, pero si hay idolatría, eso trae toda clase de problemas. Porque el adulterio y la fornicación se concibe primero espiritualmente. Porque la fornicación y el adulterio es un demonio que destruye la familia. Porque donde se adultera, donde hay un matrimonio, un hombre infiel trae destrucción y maldición, y los hijos son afectados de por vida por el divorcio, por la separación, por los pleitos, por las violencias, por los celos, los gritos. La familia es afectada. ¿Y cuál es la razón de eso? La idolatría. Wow. Isaías 44, verso 9. Ayuda por favor, Alan, Emanuel. Isaías 44, verso 9. Los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad, y lo más precioso de ellos para nada es útil. Ellos mismos son testigos para su propia confusión. Diga conmigo, confusión. De que los ídolos no ven ni entienden. ¿Quién formó un Dios? ¿O quién formó una imagen? Dice que para nada es de provecho. 11. He aquí todos ellos, dice, he aquí que todos los suyos serán avergonzados. ¿Quiénes? Todos los suyos serán avergonzados, porque los artífices, los que construyen estos ídolos, imágenes, vírgenes, santos, todo esto, dice, ellos mismos son hombres. Todos ellos se juntarán y se presentarán, se asombrarán y serán avergonzados aún. Entonces la idolatría produce confusión, número uno. Por eso a veces hay tanta confusión en un hombre, en una mujer, en los hijos hay tanta confusión. Y cuando dice la palabra serán avergonzados, póngame mucha atención en esto. La palabra avergonzados dice todos los suyos serán avergonzados. La palabra avergonzado en el hebreo es vos.
B-O-S-H, voz. ¿Qué quiere decir esto? Ponga atención: sentirse ser inferior o ser inútil. Entonces, cuando una persona está en idolatría y una persona confía en los ídolos, lo que viene para su vida es que van a ser avergonzados todos ellos. Esto póngalo en el contexto que leímos de Éxodo 20, donde Dios visita la maldad de los padres hacia los hijos hasta 4 generaciones. Es aquí donde nos damos cuenta: matrimonios que no avanzan, hijos que nunca sobresalen. No importa, mi hijo fue a la universidad y que no sobresale, está estancado. Se traduce como mediocridad, estancamiento, por sentirse que es inferior, que es inútil, que es incapaz de superarse. Hay gente con tantos temores. Dios suelta una palabra: Dios, te voy a bendecir, te voy a prosperar, te doy una empresa. Ay, yo no puedo. Es que ¿qué voy a hacer, Señor? Se siente incapaz, se siente inútil, o sea que no puede hacer las cosas. Eso es lo que la palabra dice: avergonzarse. Es un sentimiento de ser inferior. Hijo, ve a buscar trabajo y no me van a dar, es que yo no sé, no puedo. Y no avanza, la familia no avanza. Y siempre con pequeñeces, y nunca se atreve a las cosas grandes. Y nunca se atreve a creerle a Dios por las cosas grandes. Tu Dios no te mantiene a contagotas y con limosnas. Dios es un Dios que te abre los cielos, que te bendice tu tierra, bendice el fruto de tu vientre, te prospera, te engrandece y hasta te hace famoso, dice la palabra. Pero a veces hay tanto temor de avanzar, tanto temor de emprender, porque me siento que no puedo. Mejor vivo 20, 40 años siendo un empleado ganando un salario mínimo, pero no me atrevo a emprender, a arriesgar, porque eso, no sé, es muy difícil. Incapaz de superarse, llenos de temores, de inseguridad, de falta de decisión y de falta de determinación. Eso es lo que la palabra dice: todos los suyos serán avergonzados. No sé, no emprendo, no avanzo, me falta porque tengo miedo, nunca me decido. Lo peor que está sufriendo la nueva generación es la falta de decisión y los temores que viven en su vida. Tienen miedo a todo, tienen miedo a emprender, tienen miedo a estudiar. Ay, para que un tonto dijo: no estudien, porque los grandes empresarios no estudiaron. Ahí está Elon Musk, no acabó la universidad y mírenlo ahora. Tú no eres Elon Musk, tú no tienes Tesla, tú tienes que estudiar y prepararte para que Dios te lleve en un nivel. Pero no hay que estudiar. ¿Para qué? Quiero ser influencer, hago videos. ¡Qué tontería! Hay que prepararse, hay que determinarse a avanzar en la vida. La generación de nuestros hijos tienen que ser mejores que nosotros. Ellos no van a volver. Dice la palabra: Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Tus hijos no van a vivir en un cuarto sin muebles como cuando empezamos mi esposa y yo. Ellos van a vivir bien, pero hay tantos temores. Ay, es que no sé, todo es caro. ¿Y qué? Tu Dios es el dueño del oro y de la plata y de todo el mundo y todo lo que en él existe. Y él bendice a quien él quiere. ¿Por qué tienes miedo? Dice la escritura, dice: pero yo será. Entonces ese sentimiento de inferioridad y ese sentimiento de soy inútil y no puedo, falta de decisión, es consecuencia de la idolatría. Pon mucho ojo en esto. Voy a profundizar aún más en esto, y aquí se van a caer muchas escamas. Y va a venir un rompimiento y una liberación en tu vida. Verso 12 dice: el herrero toma las tenazas, traza las ascuas. Dice: en las ascuas, que es el fuego, le da forma con los martillos y trabaja en ello con la fuerza de su brazo. Luego tiene hambre, le faltan las fuerzas, no bebe agua y se desmaya. El carpintero tiende la regla, la señala con almagre, lo labra con cepillos, le da figura con el compás. Lo hace en forma de varón, a semejanza de hombre hermoso, para meterlo en su casa. Por eso los morenitos tienen ídolos morenitos, negritos. Los hispanos dicen: mi Virgencita de Guadalupe es la morena. Los anglosajones, pues güeros, ojos azules, blancos.
y cada quien se hace sus ídolos a su semejanza. Por eso los narcotraficantes tienen a su Malverde. ¿Sabe quién es Malverde? Es un santo. No es un santo. Ese era un ladrón y traficante que era muy famoso, y era un Robin Hood que traficaba drogas, mataba, hacía de todo y le daba a los pobres para que lo cubrieran en sus fechorías. Ahí en Culiacán, en la avenida, le construyeron una capilla y ahora está llena todos los días de la tambora. Está llena todos los días con los mejores arreglos. Todos los traficantes les llevan arreglos. 24 horas al día tienen la banda tocando a todo lo que da ahí. ¿Por qué? Porque es un ladrón y traficante. Entonces los traficantes se hacen su propio ídolo. Y así le puedo nombrar todas. Las prostitutas tienen su ídolo también, su virgen. Los ladrones tienen el suyo, y me puedo ir a la lista larga. Cada quien hace su ídolo de acuerdo a cómo es y cómo él vive. 14. Corta cedros y toma cipres y encinas que crecen entre los árboles del bosque. Planta un pino. Di conmigo, él lo planta. Dígalo fuerte, él lo planta. Que se críe con la lluvia. Dice que se críe con la lluvia. De él se sirve luego el hombre para quemar. De ese árbol que plantó, entonces quema. Toma de ello parte para calentarse, enciende también el horno y cuece panes. Hace además un dios y lo adora. Fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él. Parte de leño, pónganme atención en esto, con parte de leño quema fuego, con parte de él come, prepara un asado y se sacia. Después se calienta y dice: oh, me he calentado, he visto el fuego. 17. Y hace del sobrante, diga conmigo, del sobrante, un ídolo que suyo. Y hace del sobrante un ídolo que suyo. Se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo: líbrame porque tú eres mi Dios. Póngame mucha atención en esto. Un poquito más despacio la batería. Póngame atención en esto. Él planta un árbol. ¿Quién lo plantó? Él. Después él lo cultiva. Diga conmigo, él lo cultiva. Él va y lo corta. Él lo parte en pedazos. Él parte, mete al fuego. Él mismo cose panes. Él mismo se calienta con el pedazo de madera que metió. Y con el sobrante se hace un ídolo, dice, de él mismo. Se hace un ídolo suyo y se arrodilla y le dice: mi Dios eres tú. ¿Qué es lo que está adorando? Póngame mucha atención en esto. Le dije que hay mucha idolatría en la iglesia. ¿Qué es lo que está adorando? El trabajo de sus manos y el esfuerzo que él hace. Porque dice, y con el sobrante hace un ídolo suyo. Dos cosas voy a hablar en esta y voy a profundizar ahora. Número uno, lo que está idolatrizándose es él mismo. Porque trabajé, porque hice, porque esto, porque el otro. Entonces dejo a Dios, porque ya no tengo tiempo para Dios. Porque digo: wow, es el negocio lo que me está dando de comer. Wow, qué buena chamarra, qué buenos zapatos tengo, porque me está yendo muy bien en el trabajo y en lo que hago. Ya no tengo tiempo para Dios. ¿Qué es lo que está adorando? Porque lo que tú le das tu tiempo, tú le das tu corazón, tus finanzas, entonces eso se convierte en tu ídolo. Eso se convierte en tu Dios falso. Y dice la escritura, y entonces lo que ellos mismos están trabajando con el sobrante. Primero estoy hablando de la idolatría que formamos de lo que nosotros mismos hacemos. Cuando tú empiezas a dejar de lado a Dios, cuando tú empiezas a dejar de sacrificar, de ofrendar, de diezmar, cuando no tienes tiempo de servir a Dios, dime quién es tu Dios. Dime a quién estás adorando. Es que la empresa, el negocio, tengo que atenderlo. ¿Por qué? ¿Quién te dio el negocio? ¿Quién te dio la empresa? ¿Quién te levantó de la adicción? ¿Quién te sacó de esa situación en la que vivías? ¿Quién fue el que te bendijo? ¿Quién fue el que te dio la empresa?
Ahora, ¿por qué dices tengo que cuidar la empresa para poder comer bien y vestir bien? Si tú cuidas la empresa, cuidas el negocio, cuidas y no tengo tiempo para Dios, lo que estás idolatrizando es el fruto de tu trabajo. Estás formando un Dios de ti mismo. Y eso es lo que Dios dice. O sea, la idolatría es pecado y tiene consecuencias. Pero el hacerte un ídolo suyo, un ídolo de ti mismo y de lo que haces, Dios lo mira como una abominación. Abominación es algo que Dios vomita de su boca. Ay, pastor, qué palabra tan fuerte. No, Apocalipsis lo dice. Te vomitaré. Jesús está diciendo a la iglesia: te vomitaré de mi boca, te vomitaré. Eres nauseabundo, por cuanto no eres frío ni caliente, por cuanto eres tibio. ¿Qué dijo? Es que van y le adoran a sus ídolos. Vas y adoras el fruto de tu trabajo. Que el que te dio el trabajo, el negocio, ¿no es el que te prospera? Dios te dijo: encárgate de mis cosas, yo me voy a encargar de las tuyas. Ahora, ¿por qué confías más en tu trabajo y en lo que haces, en tu negocio y en tu empresa, que en el Dios que te dio la vida, que te sanó, que te liberó, que te dio vida eterna, que te prosperó? ¿Él no es tu Dios? Hacen un Dios de sí mismos. Idolatría de tu propia persona. Pero hay algo más fuerte todavía. Y de lo que les sobra, di conmigo, de lo que les sobra. De eso hacen un ídolo, un Dios para ellos. Diga conmigo: de lo que les sobra. Voy a hablar algo muy fuerte hoy, pero va a traer liberación a tu vida. Va a liberar tus finanzas, tu casa, tus hijos que están viviendo en opresión y que no vienen a la iglesia, que dejaron a Dios. Van a ser liberados en esta misma hora en el nombre de Jesús. Del sobrante, muchas veces confundimos lo que es alabanza y adoración. Adoración, la mayor adoración es nuestra obediencia a Dios. Y confundimos lo que es alabanza, adoración y exaltación a Dios con idolatrar a Dios. Otra vez, confundimos alabanza y adoración con idolatrar a Dios. Pastor, que no es lo mismo. No, Dios no es un ídolo. Con lo que le sobra se forma un ídolo. Muchos idolatrizan lo que llevan colgado en el cuello como un amuleto, colgados. Eso es lo que me da la suerte para seguir adelante. Pero póngame atención en esto. Y cuando tú le das lo que te sobra a Dios, tú te estás haciendo un ídolo de Dios. Y Dios no es ningún ídolo, porque a Dios es lo primero y lo mejor en tu vida. A Dios es lo mejor de tu corazón, y el primer lugar siempre lo debe de ocupar Dios. No un hombre, no una mujer, no un trabajo, lo que sea. Nada puede ocupar el lugar que le corresponde a Dios. Y me amarás con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas y con toda tu alma. Entonces cuando nosotros le damos las sobras a Dios, el tiempo que me sobra, el dinero que me sobra, si me sobra tiempo, adoro a Dios. No puedo. Y cuando tú le das lo que te sobra, lo que te sobra, lo que te sobra a Dios, vives la vida loca, haces lo que quieres con tu cuerpo, lo maltratas, y ya cuando estás todo fregado, chimuelo y que no puede más, ya vengo: Señor, sáname. Aquí estoy, Señor. ¿Y por qué no le das tú los mejores días de tu vida? ¿Por qué no le das lo mejor de tu fuerza? ¿Por qué no le das todo el vigor que tiene? No, es que ahorita no tengo tiempo, tengo que planear para el futuro. Tu futuro está en Cristo. Dale lo mejor de ti a Dios. Pero cuando le das las obras, no estás haciendo de Dios un ídolo, y Dios no es un ídolo. Dios es el Dios eterno, único y verdadero. No puedes formar. Después de que haces todo, trabajé, me calenté, hice todo y le doy las obras a Dios, y aquí vengo a adorarte. No. Tú puedes cantar lo que quieras, levantar las manos y puedes hacer lo que quieras, pero si tú le das las obras a Dios. A ver, ¿por qué llegan tarde? Si se me atraviesan las donas, llego tarde. Si corto la yarda, llego tarde.
¿Por qué le da las obras a Dios? Es que me pidieron tiempo extra. El tiempo extra no te va a librar el día de tu aflicción. El tiempo extra no va a pagar tus cuentas. $100, $200, $300 que puedan, no te van a sacar de la situación que estás viviendo. Pero cuando tú le das las obras a Dios, estás haciendo de Dios un ídolo. Dios no es un ídolo. Dios es Dios con D mayúscula, el único Dios verdadero. Él se merece lo mejor, lo primero de tu vida, tus fuerzas, tu corazón, todo lo merece Dios. A Dios no lo dejas para el último de tu trabajo. Es que fui a cortar, hice todo esto, me calenté, me bañé, fui a comer, me fui al buffet, hice esto, hice el otro, y entonces a ver si tengo tiempo para Dios. No te trates. Eso es peor todavía. Eso es una idolatría peor todavía. ¿Por qué? Porque Dios lo estás rebajando al nivel de una imagen apestosa, dice la Biblia. Un ídolo muerto lo está rebajando. O sea, el que no conoce a Dios, él se hace su imagen y hace lo mismo, y se lo forma, se hinca, se persina, se adora, hace lo que va a hacer. Y tú que tienes al Dios eterno, lo tratas y lo rebajas como si fuera, no lo es, pero como si fuera un mugroso ídolo. No trates a Dios como si fuera un ídolo. Eso es idolatrar a Dios. Dios no es un ídolo. Dios es el Dios para adorar al Dios verdadero, bajo los términos de Dios, bajo los mandamientos de Dios. Y mi corazón le pertenece, mi vida le pertenece a Dios. Él es de Él todo. ¿Por qué nos andamos de remilgosos? Ay, no quiero. Da conforme, dice, Dios puso en tu corazón, Dios sabe tu corazón, y no das. Porque hay que meterle a la casa, es que necesito rines nuevos, necesito otra pantalla, necesito tenis nuevos. Están muy buenos los que tienen. No das lo que Dios te pide que des, porque quieres el iPhone. ¿En cuál vamos? El último iPhone. El que tienes está muy bueno, tiene de todo y está perfecto. Yo quiero el último. Y no le das a Dios. Prefieres meter tu dinero ahí, sacrificar. Ahí sí. Trabajo tiempo extra. Patrón, si necesita horas, aquí estoy yo. Me quiero comprar otro carro nuevo. ¿A qué estás adorando? Tú estás tratando a Dios como un ídolo. Dios no es un ídolo. Por eso el apóstol Pablo, el apóstol Juan y todos los apóstoles dicen: huyan de la idolatría, huyan de la vanidad de este mundo, de la embriaguez de su propia vanidad. Ustedes se ponen en el lugar que es Dios, y ustedes se ponen en un nicho y en un pedestal donde su propia persona le dan, le atienden y tienen más. Por eso el Señor dice: sus casas están artesonadas y tienen de todo, y mi casa está vacía. ¿Cómo así? ¿Cómo lo mejor va para tu casa y lo que sobra para la casa del Señor? ¿No estamos idolatrizando a Dios? Dios no es un ídolo, Dios es Dios. Y Dios no quiere sobras ni quiere limosnas, Dios quiere lo mejor de ti. Trata a Dios, hónralo con todo en tu vida, porque Él se lo merece todo, porque de Él proviene todo y Él es Dios. No saben ni entienden, 18, no saben ni entienden porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. No discurren consigo, no tienen sentido ni entendimiento para decir. Escucha esto, no tienen un entendimiento para decir: parte de esto quemé, y sobre sus brasas cocí pan, asé carne y comí. Haré el resto una abominación. Me postraré delante del tronco de árbol, de ceniza me alimenta. Dice: su corazón engañado le desvía, para que no libre su alma y diga: ¿no es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha? ¿Lo que tengo en qué? Póngame atención en esto. ¿No es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha? ¿De qué te estás tomando?
¿Y qué es lo que tienes en la mano y en lo cual confías? ¿Es la cuenta del banco? ¿Es tu familia? Dice, les falta entendimiento. Pero hoy Dios va a romper con eso en el nombre de Jesús. Son personas completamente cegadas por la vanidad. No tienen el entendimiento para discernir y darse cuenta que están viviendo una mentira que ellos mismos fabricaron y que la apartaron de Dios. Que todo lo que tienen en la mano es producto de la idolatría a su propia persona. Todo es para él o para ella y para su bienestar. Dejan de ofrendar, dejan de diezmar a Dios porque simplemente ellos son más importantes y le dan lugar a otra cosa que no es Dios. Isaías 43, escucha esto. Isaías 44, 21, acuérdate de estas cosas. Dile al que está a un lado de ti, acuérdate. No, dile fuerte, no, ahora acuérdate de estas cosas, iglesia, porque mi siervo eres. Yo te formé, siervo mío eres tú, Israel, iglesia, sacramento, tú eres mi siervo. No me olvides, te dice el Señor. Isaías 40, 26 y 27. Yo el que despierta la palabra de su siervo y cumpliré el consejo de los mensajeros que dicen a Jerusalén, serás habitada, y las ciudades de Judá, reconstruidas serán, y sus ruinas edificadas, que dicen a las profundidades, secaos, y a los ríos, a los ríos haré secar. Cuando la idolatría es sacada del corazón de la familia y de la iglesia, Dios trae sanidad, trae restauración, trae prosperidad. Dios te abre camino para que su pueblo avance aún en las cosas más imposibles. Dice, si tengo que secar el mar, si tengo que secar el río, lo haré por ustedes. Dice, y entonces su poder se manifiesta para prosperar a sus hijos y bendecirlos grandemente. ¿Cuándo? Cuando te acuerdas de Dios y cuando sacas la idolatría. Di conmigo, tengo que sacar la idolatría. Termino en esto. Éxodo 3:14, puedes encontrar que el Señor dice, yo soy el que soy. Yo soy, dice el Señor, diga conmigo, yo soy. Y le dijo, yo soy el que escucha la aflicción de mi pueblo para librarlos con mano poderosa. Él es el gran yo soy. Lo que hace a Dios como Dios sobre todas las cosas, y no hay quien se le compare, es que Dios es omnipotente. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios todo lo puede hacer, que Él no se cansa, Él lo puede hacer todo. No hay nada que Él no pueda hacer. Él es omnisciente. ¿Qué quiere decir? Que todo lo sabe. Dios no fue enseñado por nadie, ni nadie le dio consejo. De Él mana toda la sabiduría. Él lo sabe todo. Los demonios, el diablo y la gente no tiene esta sabiduría. Él lo sabe todo. Él es omnipresente. ¿Qué quiere decir? Que Él lo llena todo. Gente ignorante va, gasta, viaja hasta su pueblo para llegar con la Virgen de las Canicas y pedirle a la Virgen de las Canicas que está en su pueblo. Yo cierro mis ojos, levanto mis manos y la presencia de Dios está en este lugar porque lo llena todo. Dios está en todo lugar y es lo único que hace a Dios como Dios. Eso es lo que lo lleva a ser a Dios sobre todas las cosas. Dios lo llena todo. No es que Dios está en todo lugar, Dios lo llena completamente todo. Apocalipsis 22:13, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Dice, yo soy el principio y el fin, el primero y el último. Antes de Dios, fuera de Dios no hay nada y después de Dios no hay nada. Él es el alfa y Él es el omega, el principio y el fin, el primero, diga conmigo, el primero y el último. No quiere decir Él es primero en todo, y no quiere decir que lo dejo al último. No, Él es primero y Él es el último en mi vida. Quiere decir que toda mi vida está escrita en Jesucristo, y Él es quien merece toda mi adoración, todo mi corazón, toda mi devoción, toda mi adoración hacia Él. Pero repito, y quiero dejar muy claro esto: no idolatrices a Dios, no lo rebajes. No lo rebajes y lo trates como si fuera un ídolo
cualquiera. Él es un Dios vivo. Él es un Dios poderoso. Él es un Dios que puede cambiar tu vida completamente, pero Él es celoso. Él no te quiere compartir con nadie. Y si tú eres fiel, dice la palabra, yo voy a restaurar tu tierra, tu casa, tu familia, te voy a bendecir, te voy a prosperar. Y voy a engrandecer tu casa, tu familia y tus hijos. Serán gente poderosa sobre la tierra, gente para bendecir la tierra. Y todo lo que necesitas está en mí, pero no busques nada más. Y sígueme a mí. Y si me sigues a mí, vas a tener todas las cosas conmigo, te dice el Señor. Amén, dale un fuerte aplauso al Señor. Ponte de pie en esta noche y cierra tus ojos ahí donde estás. En el nombre de Jesús, cierra tus ojos. Y estamos. Cierra tus ojos, no te distraigas.